Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para cualquiera que esté aprendiendo español y quiera dar un salto real en su forma de hablar. No vamos a centrarnos en reglas complicadas ni en teoría pesada, sino en frases, expresiones y pequeños trucos de conversación que te hacen sonar más seguro desde el primer momento. Muchas veces, el problema no es el vocabulario, sino cómo usamos lo que ya sabemos. Exactamente, Pedro. Mucha gente entiende bastante español, puede leer artículos o ver series, pero cuando tiene que hablar, se bloquea. Y eso no pasa porque no sepan suficiente, sino porque siguen usando frases demasiado básicas o rígidas. Hoy queremos mostrar cómo pequeños cambios en la forma de expresarse pueden transmitir más confianza, más naturalidad y más presencia al hablar. Son detalles que marcan una gran diferencia en conversaciones reales. Y algo muy importante es que estas frases no son complicadas ni avanzadas de forma artificial. Son expresiones que los hablantes usan todos los días, en el trabajo, con amigos, en reuniones o incluso en desacuerdos. Cuando empiezas a usarlas, tú mismo notas que ya no suenas como un principiante. Empiezas a sentir que puedes manejar conversaciones más largas y más profundas, sin tanto miedo a equivocarte. Vamos a empezar con algo muy simple, pero muy poderoso. ¿Cómo ganar tiempo al hablar sin quedarte en silencio? En lugar de decir solo o puedes usar frases como déjame pensarlo un momento. Es una buena pregunta. O nunca lo había visto de esa manera. Estas expresiones no solo te dan tiempo, sino que hacen que suenes reflexivo y seguro. El silencio incómodo desaparece. Eso es clave, Sofía. Otra frase muy útil es desde mi punto de vista o en mi experiencia. Cuando empiezas una frase así, no necesitas estar completamente seguro de que tienes razón. Simplemente estás compartiendo tu perspectiva y eso es totalmente válido. Además, estas expresiones elevan el nivel de la conversación y hacen que tu opinión suene más estructurada y madura. También es importante aprender a matizar, es decir, no hablar siempre de forma absoluta. En lugar de decir, esto es así, puedes decir, creo que en la mayoría de los casos es así, o depende mucho de la situación. Estas frases muestran flexibilidad mental y te permiten participar en conversaciones más complejas sin sentir presión. Nadie espera que tengas todas las respuestas. Algo que realmente aumenta la confianza es saber cómo reaccionar cuando no estás de acuerdo. Muchas personas evitan hablar porque no quieren crear conflicto, pero el español tiene muchas formas suaves y educadas de expresar desacuerdo. Por ejemplo, entiendo lo que dices, pero lo veo un poco diferente, o puede ser, aunque en mi caso ha sido distinto. Estas frases mantienen la conversación abierta y respetuosa. Y eso conecta con otra habilidad muy importante, mostrar interés activo. Frases como ¿a qué te refieres exactamente? ¿Podrías darme un ejemplo? O eso suena interesante, cuéntame más. No solo te ayudan a entender mejor, sino que te convierten en un excelente conversador. No necesitas hablar todo el tiempo para demostrar confianza. Escuchar bien también es una señal de seguridad. Exacto. Ahora, pensemos en situaciones cotidianas como el trabajo o los estudios. En lugar de decir simplemente, no entiendo, puedes usar, no me queda del todo claro, o ¿podrías explicarlo de otra manera? Estas frases suenan más profesionales y muestran iniciativa. No te colocan en una posición débil, sino en una actitud colaborativa. También me gusta mucho usar expresiones que organizan el discurso. Por ejemplo, por un lado, por otro lado. Lo principal es, o, para resumir, cuando usas estas estructuras, tu mensaje se vuelve más claro y tu español suena mucho más fluido. Incluso si cometes algún error gramatical, la estructura salva la comunicación.
Hablando de fluidez, algo que realmente marca la diferencia es aprender a reaccionar de forma natural. En vez de responder solo sí o no, puedes decir sí, totalmente. La verdad es que sí. O no realmente, no del todo. Son respuestas simples, pero transmiten personalidad y seguridad. Parecen pequeñas, pero cambian completamente la energía de la conversación. Y no podemos olvidar las frases para expresar emociones y opiniones de forma más rica. En lugar de me gusta, puedes decir me resulta interesante o me llama mucho la atención o no es exactamente lo mío. Estas expresiones te permiten comunicar matices y te hacen sonar mucho más natural. El español real está lleno de estos detalles. Antes de continuar, si este tipo de contenido te está ayudando y quieres seguir mejorando tu español de forma práctica y natural, recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir creando episodios como este. Y ahora seguimos, porque aún hay mucho que explorar. Sigamos con algo que suele generar nervios: iniciar una conversación. Muchas personas no saben cómo empezar sin sonar demasiado directas. Frases como por cierto, a propósito o justo estaba pensando en son excelentes para entrar en una conversación de manera suave. No necesitas una introducción perfecta, solo una transición natural. Y una vez que la conversación empieza, saber mantenerla es fundamental. Puedes usar expresiones como «eso me recuerda a» o «algo parecido me pasó una vez». Estas frases conectan ideas y mantienen el flujo sin esfuerzo. Además, muestran que estás participando activamente y no solo respondiendo por obligación. Otro punto importante es aprender a cerrar ideas sin cerrar la conversación. Por ejemplo, en fin, al final o en resumen. Te ayudan a terminar un pensamiento, pero puedes seguir hablando después. Esto es muy útil cuando cuentas historias o explicas algo largo. Le das al oyente una sensación de estructura. También vale la pena mencionar las frases que suavizan errores, porque equivocarse es normal. En lugar de disculparte demasiado, puedes decir, bueno, no sé si me explico bien, o igual no es la mejor forma de decirlo, pero estas expresiones reducen la presión y te permiten seguir hablando sin bloquearte. Exactamente, Pedro. Y cuanto más usas estas frases, más automáticas se vuelven. Ya no tienes que traducir en tu cabeza ni pensar demasiado. Empiezas a hablar con más ritmo, con más confianza, y eso se nota. La gente no se fija tanto en los errores cuando la comunicación fluye de forma natural. Además, estas expresiones te ayudan a adaptarte a diferentes contextos. No hablas igual con amigos que en una reunión o en una clase. Frases como «si no me equivoco», «hasta donde sé» o «corrígeme si me equivoco» te permiten participar sin sentir que te estás arriesgando demasiado. Son frases muy inteligentes desde el punto de vista comunicativo. Y lo interesante es que muchas de estas frases ya las conoces pasivamente. Las has escuchado en series, en podcasts o en conversaciones. El paso importante es empezar a usarlas activamente. Al principio puede sentirse un poco extraño, pero rápidamente se convierten en parte de tu forma natural de hablar. En los próximos momentos del podcast vamos a seguir profundizando en más situaciones reales como expresar duda, mostrar acuerdo parcial, cambiar de tema y manejar conversaciones más largas sin cansarte. Todo esto forma parte de ese salto de confianza que muchas personas buscan cuando aprenden español. Sí, porque al final no se trata de hablar perfecto, sino de sentirte cómodo hablando. Y cuando tienes las herramientas adecuadas, esa comodidad llega sola. Vamos a seguir construyendo sobre estas ideas y añadir más frases y estrategias que puedes usar desde hoy mismo en tus conversaciones.
Y retomando justo lo que decíamos, algo que suele marcar un antes y un después es aprender a expresar duda sin sonar inseguro. Muchas personas creen que dudar es una debilidad, pero en realidad es una señal de pensamiento crítico. Frases como, no estoy del todo seguro, pero tengo mis dudas al respecto, o habría que analizarlo con calma, transmiten reflexión y madurez al hablar. Totalmente de acuerdo. Además, esas frases te protegen de la presión de tener que dar una respuesta perfecta. Cuando dices, hasta cierto punto estoy de acuerdo, o entiendo la idea, aunque tengo algunas reservas, no te cierras ni te expones demasiado. Estás participando activamente en la conversación sin sentir que te están evaluando. Otro gran salto de confianza ocurre cuando sabes cómo matizar opiniones fuertes. En lugar de decir, esto es un problema, puedes decir, esto puede llegar a ser un problema, o esto tiene sus complicaciones. Son pequeños cambios, pero hacen que tu español suene más sofisticado y realista. Los hablantes nativos hacen esto constantemente. Y algo que muchas personas no practican lo suficiente es aprender a reaccionar de forma natural a lo inesperado. Cuando alguien te cuenta algo sorprendente, no tienes que quedarte en silencio. Puedes decir, no me lo esperaba, qué curioso, vaya, eso cambia las cosas, o eso explica mucho. Estas reacciones hacen que la conversación se sienta viva. Exacto. Y si hablamos de conversaciones más largas, es fundamental saber cómo mantener el hilo. Frases como volviendo al tema o como te decía antes o siguiendo con lo que comentabas te permiten organizar tus ideas sin perder naturalidad. Esto es especialmente útil en reuniones, debates o conversaciones profundas. También ayuda mucho aprender a suavizar afirmaciones. En vez de es imposible, puedes decir no es nada fácil o lo veo complicado. En lugar de siempre pasa, puedes usar suele pasar o pasa con bastante frecuencia. Estas expresiones hacen que tu forma de hablar sea más flexible y más cercana a la realidad. Y cuando no entiendes algo del todo, no es necesario parar la conversación. Puedes decir, si no he entendido mal, corrígeme si me equivoco. O, entonces lo que quieres decir es que estas frases no solo te ayudan a confirmar información, sino que también demuestran interés y participación activa. Eso es clave, porque la confianza no viene solo de hablar bien, sino de interactuar bien. Saber confirmar, reformular y reaccionar es tan importante como expresar ideas propias. Cuando dices en otras palabras o dicho de otra forma, estás demostrando control del idioma, incluso si usas estructuras simples. Otro momento delicado es cuando necesitas cambiar de tema. Muchas personas sienten que es brusco o incómodo, pero en español hay transiciones muy naturales, como por cierto, o cambiando un poco de tema, o ya que estamos hablando de esto, estas frases hacen que el cambio se sienta fluido y lógico. Y si quieres profundizar en un tema sin parecer insistente, puedes usar me interesa tu opinión sobre o ¿cómo lo ves tú? O ¿qué piensas al respecto? Estas preguntas invitan a la otra persona a hablar más y te quitan presión. No tienes que llevar toda la conversación sobre tus hombros. También hay frases muy útiles para expresar cansancio, límites o necesidad de tiempo, algo que muchas personas evitan por miedo a sonar mal. En lugar de decir no puedo, puedes decir ahora mismo me resulta difícil o prefiero pensarlo con más calma. Esto suena respetuoso y seguro al mismo tiempo. Sí, y eso conecta con algo importante, aprender a decir que no sin ser brusco. Frases como no es el mejor momento, lo tendré en cuenta pero no puedo prometer nada, o en principio no, aunque lo agradezco. Son muy comunes en conversaciones reales. Te ayudan a mantener relaciones sin incomodidad. Ahora pensemos en situaciones sociales más informales. En lugar de respuestas cortas,
Puedes extender un poco tus ideas con frases como la verdad es que últimamente o últimamente me he dado cuenta de que o hace tiempo que pienso que. Estas expresiones abren la puerta a conversaciones más ricas y personales. Y cuando alguien comparte algo personal, mostrar empatía es fundamental. Puedes decir, te entiendo perfectamente. Tiene sentido. No debe de haber sido fácil. O me imagino cómo te sentías. Estas frases crean conexión emocional y muestran que sabes usar el idioma más allá de lo funcional. Algo que eleva muchísimo el nivel es aprender a expresar causa y consecuencia. En lugar de frases simples, puedes usar por eso, debido a eso, como resultado o a raíz de eso. Estas estructuras hacen que tu discurso sea más claro y más convincente, incluso si hablas despacio. Y no olvidemos las expresiones para expresar contraste. Frases como, sin embargo, aún así, por el contrario, o aunque parezca contradictorio, te permiten construir ideas más complejas. Cuando empiezas a usarlas, notas que puedes expresar pensamientos más profundos sin esfuerzo extra. Antes de seguir avanzando, queremos recordarte brevemente que si estás disfrutando este podcast y notas que tu comprensión y confianza están mejorando, puedes apoyarnos dando like y suscribiéndote. Es solo un pequeño gesto, pero nos permite seguir creando contenido de este tipo. Y ahora seguimos. Sigamos con algo muy práctico. Reaccionar cuando no estás convencido. En vez de quedarte callado, puedes decir, no estoy del todo convencida. Me cuesta verlo así, o no me termina de convencer. Estas frases son muy naturales y muestran que tienes criterio propio. También es útil saber cómo reforzar una idea. Frases como, sobre todo, principalmente, más que nada o, en especial, te ayudan a enfatizar sin exagerar. Esto es muy común en el habla cotidiana y da mucha fluidez a tu español. Cuando cuentas experiencias pasadas, puedes enriquecerlas con expresiones temporales como en su momento, con el tiempo, al principio o con el paso de los años. No necesitas usar tiempos verbales complicados si tienes buenas expresiones de apoyo. Exacto. Y algo que tranquiliza mucho a quienes aprenden español es entender que no necesitas hablar rápido. Puedes usar pausas naturales con frases como, bueno, a ver, o déjame pensar. Estas pequeñas muletillas son normales y te ayudan a mantener el ritmo sin quedarte bloqueado. Además, usar expresiones como si te soy sincera, para ser honesta o francamente, le da autenticidad a tu discurso. No solo estás hablando español, estás mostrando personalidad. Y eso es lo que realmente genera confianza al hablar. Otro punto clave es aprender a cerrar ideas sin sonar tajante. En lugar de «eso es todo», puedes decir «esa es mi impresión», al menos desde mi experiencia, o «es como yo lo veo». Esto deja espacio para que la conversación continúe. Y cuanto más practicas estas estructuras, menos piensas en ellas. Empiezan a salir solas. En ese momento, te das cuenta de que ya no estás traduciendo mentalmente, sino reaccionando en español. Esa es una señal clara de progreso y confianza. En la siguiente parte, vamos a seguir ampliando este repertorio con frases para situaciones más específicas, como debates, acuerdos parciales, explicaciones largas y conversaciones espontáneas. Todo enfocado en ayudarte a sentirte cómodo hablando sin miedo a equivocarte. Sí, porque al final la confianza no viene de saberlo todo, sino de saber manejar cualquier situación con las herramientas que tienes. Y todavía hay muchas expresiones y estrategias que vale la pena explorar juntas. Siguiendo con lo que veníamos comentando, hay un momento clave en el aprendizaje de cualquier idioma
en el que empiezas a sentir que ya no solo respondes, sino que realmente construyes conversaciones. Y para eso, una habilidad fundamental es saber desarrollar ideas con calma. Frases como, si lo pensamos bien, mirándolo con perspectiva o, si entramos en más detalle, te permiten ampliar tu discurso sin apresurarte. Sí, y eso es muy importante porque muchas personas sienten que tienen que decir todo rápido para no perder el turno de palabra. Pero el español permite pausas, permite reflexión. Cuando dices, déjame explicarme un poco mejor o voy a intentar aclararlo, no solo ganas tiempo, sino que muestras control y seguridad. Nadie percibe eso como debilidad. Otro punto que da mucha confianza es saber conectar ideas complejas de forma sencilla. Expresiones como la clave está en, todo se reduce a o el punto principal es, te ayudan a organizar lo que quieres decir. Incluso si tu vocabulario es limitado, estas frases hacen que tu mensaje suene claro y bien estructurado. Y cuando una conversación se vuelve más profunda, saber expresar matices emocionales es esencial. En lugar de decir simplemente estoy de acuerdo, puedes decir estoy bastante de acuerdo, coincido en gran parte o entiendo el punto aunque no del todo. Estas diferencias sutiles muestran que piensas activamente en lo que se dice. También hay momentos en los que necesitas expresar incertidumbre sobre el futuro. Frases como habrá que ver, dependerá de cómo evolucionen las cosas o es pronto para decirlo, son extremadamente comunes. Usarlas correctamente te permite participar en conversaciones sobre planes, proyectos o expectativas sin sentirte limitado. Exacto. Y algo que muchos estudiantes subestiman es la importancia de saber reaccionar cuando te corrigen. En lugar de sentirte incómodo, puedes decir, ah, vale, entendido. Tienes razón. O, gracias por aclararlo. Estas respuestas son naturales y muestran una actitud abierta, lo cual genera una impresión muy positiva. Además, cuando quieres reforzar lo que alguien ha dicho, puedes usar expresiones como exactamente, justo a eso me refiero, o eso mismo. Son frases cortas pero muy potentes. Te permiten participar activamente sin necesidad de discursos largos y refuerzan la conexión con la otra persona. Hablando de conexión, en conversaciones más personales es muy útil saber cómo mostrar comprensión sin exagerar. Frases como lo entiendo, es lógico o tiene sentido son suficientes. No siempre necesitas grandes palabras. A veces, una reacción sencilla, pero bien colocada, transmite mucha empatía. Otro aspecto que aumenta mucho la seguridad es aprender a hablar de hábitos y cambios. En lugar de frases simples, puedes decir, últimamente suelo, cada vez me doy más cuenta de que, o con el tiempo he aprendido a. Estas estructuras te permiten hablar de tu evolución personal y hacen que tu español suene más natural. Y cuando quieres compartir una experiencia sin entrar en demasiados detalles, puedes usar frases como en líneas generales, a grandes rasgos o sin entrar en demasiados detalles. Esto te da control sobre la conversación y evita que te sientas atrapado explicando algo que no sabes cómo terminar. También es muy útil aprender a introducir ejemplos. Frases como, por ejemplo, o como cuando, o un caso típico sería, hacen que tu discurso sea más claro y comprensible. Los ejemplos ayudan tanto al oyente como a quien habla, porque ordenan el pensamiento. Y cuando una conversación se vuelve espontánea, saber reaccionar rápido es clave. Expresiones como claro, ya veo, entiendo o ahora lo pillo son muy naturales. No necesitas frases largas para demostrar comprensión. Lo importante es reaccionar en el momento adecuado.
Algo que realmente marca el paso a conversaciones más avanzadas es aprender a expresar condiciones. Frases como siempre y cuando, en caso de que o depende de si, te permiten hablar de posibilidades y escenarios. Esto es muy común en conversaciones sobre trabajo, decisiones o planes. Sí, y lo interesante es que no necesitas dominar todas las estructuras gramaticales para usar estas expresiones. Puedes empezar poco a poco, repitiendo modelos que ya has escuchado. Con el tiempo, tu cerebro los asimila y empiezas a usarlos de forma automática. También hay frases muy útiles para retomar una conversación después de una pausa. Puedes decir, como te decía, o retomando lo anterior, o volviendo a lo que hablábamos antes. Esto te permite mantener coherencia y continuar sin sentir que has perdido el hilo. Y cuando quieres cerrar una idea con elegancia, puedes usar expresiones como en definitiva, al final del día o en el fondo. Estas frases dan una sensación de cierre parcial, pero dejan espacio para seguir conversando si es necesario. Otro punto importante es saber expresar preferencias de forma suave. En lugar de prefiero esto, puedes decir me inclino más por o tiendo a preferir. Estas formas suenan más reflexivas y menos tajantes, algo muy valorado en conversaciones reales. Y cuando hablas de cambios de opinión, frases como antes pensaba que, pero ahora, o con el tiempo he cambiado de opinión, son muy útiles. Muestran evolución personal y capacidad de reflexión, dos cosas que generan mucha confianza al hablar. También es importante saber cómo expresar límites personales de forma natural. Frases como hasta cierto punto, o no más allá de, o solo en algunos casos, te ayudan a matizar sin necesidad de explicar demasiado. Y cuanto más usas este tipo de expresiones, más te das cuenta de algo importante. Ya no estás pensando solo en palabras sueltas, sino en bloques de significado. Eso es lo que realmente cambia la forma en que hablas un idioma. Empiezas a pensar en ideas completas. Exactamente. Y cuando llegas a ese punto, los errores dejan de ser un problema. Sabes que, aunque no digas algo perfecto, el mensaje llega. Tienes recursos para reformular, aclarar o continuar. Eso es verdadera confianza comunicativa. Al final, hablar bien español no significa hablar sin errores, sino saber manejar cualquier situación con calma. Saber pedir aclaraciones, expresar duda, mostrar acuerdo o desacuerdo y seguir adelante. Todo eso lo hemos trabajado a lo largo de este podcast. Si has llegado hasta aquí, es muy probable que ya reconozcas muchas de estas frases, o que incluso empieces a usarlas sin darte cuenta. Ese es el mejor indicador de progreso. No se trata de memorizar, sino de integrar. Exacto. La confianza llega cuando dejas de luchar contra el idioma y empiezas a usarlo como una herramienta. Cada conversación es una oportunidad para practicar, ajustar y mejorar, sin presión innecesaria. Esperamos que este episodio te haya dado no solo nuevas expresiones, sino también una forma diferente de ver el proceso de hablar español, más tranquila, más realista y mucho más efectiva. Gracias por acompañarnos durante todo este recorrido. Sigue practicando, sigue escuchando y sobre todo, sigue hablando, porque cada frase que dices te acerca un poco más a la fluidez que estás construyendo.